vamos a corregir el examen del otro día. El primer ejercicio, la primera cuestión, pues es esta. Nos decía, tengo un móvil, ese móvil se está desplazando desde el punto A hasta el punto B, luego va desde el punto B hasta el punto C y luego va desde el punto C hasta el punto D. Ese es el recorrido que hace nuestro móvil. Dice, ¿cuál sería el vector desplazamiento? Pues el vector desplazamiento será el vector que tenemos aquí, que empieza donde empezaba nuestro recorrido en A y llega hasta el vector D en línea recta. Así que sería este vector que acabo de marcar, o si dejamos el original, pues es este vector en rojo, un vector que nosotros llamamos vector delta dr, vector desplazamiento. Ese vector desplazamiento, ¿qué valor tiene? Pues un vector tiene componentes. Aquí las tenemos, las componentes son 4, la componente x, la proyección del vector sobre el eje x, y 3, la proyección del vector sobre el eje y. Así que sería el vector 4i más 3j. Ese sería nuestro vector desplazamiento. Vale, pues ya sabemos cuál es el vector, vamos a calcular su módulo. ¿Cuál es el módulo del vector desplazamiento? Pues el módulo de un vector era la raíz cuadrada de una de las componentes, la componente x al cuadrado, más la otra componente, la componente y al cuadrado. Es decir, ahora tendremos que sería la componente x, que es 4 al cuadrado, más la componente y, que es 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado, que es 9, 16 y 9 son 25, y pues nos sale 5 metros, sería el módulo del vector. Recordamos que el vector era este, y esto, 5 metros, es su módulo. 5 metros no es el vector, es el módulo del vector. Bien, aquí os he calculado también el ángulo que forma con el eje X, es decir, este ángulo que estoy aquí marcando, este ángulo alfa, sería el ángulo que formamos con el eje X. Eso en el enunciado no me lo pedía, así que si no lo habéis escrito en la resolución del ejercicio, pues tampoco pasa nada, ¿no? Eso no se tendría en cuenta. El ángulo se calcula como el arco cuya tangente es la componente y del vector, 3, dividido por la componente x del vector, 4. Arco cuya tangente es 4, la calculadora me da esta solución, 37,87 grados. Pero recordad que cuando calculamos un ángulo a partir de un arco tangente, ocurría esto. Si este es el ángulo alfa, esta de aquí sería la tangente. Si esta es la circunferencia trigonométrica, pero la misma tangente tendría este otro ángulo que es 180 más alfa. Por lo tanto, al resultado de la calculadora yo tengo que añadirle otro resultado, que es sumarle 180 grados a la calculadora. Así que 36,87 más 180 son 216,87. Esas dos serían las posibles soluciones. Pero las dos no valen, hay que ver cuál es la buena. En este caso vemos que nuestro vector está en el primer cuadrante, por lo tanto está entre 0 y 90 grados. Pues la solución buena es la que tenemos aquí remarcada, la que me da la calculadora. Pero aunque la buena sea la de la calculadora, yo tengo que escribir las dos posibles soluciones y luego decir cuál es la buena. No vale con poner la de la calculadora a ver si cuela, ¿no? Y por fin, el último apartado me dice que calcule la distancia recorrida. Bueno, pues la distancia que hemos recorrido, pues es que hemos ido desde A hasta B, y eso pues son 2 metros, luego hemos ido desde B hasta C, que son 3 metros más, y luego hemos ido desde C hasta D, que son otros 6 metros. Así que hemos recorrido 2 y 3 y 6 metros, hemos recorrido 11 metros. Esa es la distancia que hemos recorrido. Y con esto quedaría completado el ejercicio que estamos comentando. Bueno, vamos con la cuestión 2. La cuestión 2, pues es una cuestión que habla de un movimiento circular
uniforme. Así que tenemos que resolverlo aplicando las fórmulas del movimiento circular uniforme. ¿Qué es lo primero que me pregunta? Pues me pregunta la velocidad angular en radianes por segundo. Bien, a mí me ha dado la velocidad angular, pero me la ha dado en revoluciones por minuto. Así que tengo que pasar las revoluciones a radianes. Recordad que una revolución o una vuelta son 2 pi radianes, así que uso este factor de conversión. Y recordad también que un minuto son 60 segundos, así que uso este otro factor de conversión. De esta manera, pues lo que voy a tener es que los minutos se van a ir con los minutos, las revoluciones se van a ir con las revoluciones y me van a quedar 180 por 2pi partido por 60 radianes por segundo. 180 por 2 son 360, entre 60 es 6, pues me queda 6pi radianes multiplicado por segundo. Si queréis, podéis sustituir pi por el valor numérico y os quedaría 18,85 radianes por segundo. Cualquiera de las dos formas de escribir el resultado sería correcta. A continuación nos dice cuál es la frecuencia, o lo que es lo mismo, cuántas vueltas da por segundo. Recordad que la frecuencia es el número de vueltas que dábamos en un segundo. Hay una fórmula que relaciona la velocidad angular con la frecuencia, que es esta que tenemos aquí. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Si despejamos, la frecuencia será la velocidad angular partido por 2pi. Como la velocidad angular era 6pi dividido por 2pi me da 3 hercios. 3 hercios, que es lo mismo que 3 vueltas por segundo. Si en vez de haber usado 6pi para la velocidad angular habéis usado 18,85, en función de las cifras decimales que habéis cogido, pues puede ser que no salgan 3 vueltas exactas, pero saldrá algo parecido, 3,001 o 2,999, así que en principio esos resultados también los daría por buenos. Luego os pregunta por el periodo. Hay que recordar que el periodo, volvemos a necesitar recordar las fórmulas del movimiento circular uniforme, pues es la inversa de la frecuencia, o lo que es lo mismo, el periodo es 1 partido por la frecuencia. Como la frecuencia era 3, pues el periodo es 1 partido por 3, y eso son 0,333 segundos. Si queréis dar más cifras, pues podéis seguir poniendo 3 hasta que os canséis. En principio, ya tenemos las 3 primeras cosas, ¿no? Velocidad angular, frecuencia y periodo. Ahora vamos ya a las magnitudes lineales. Me pide la velocidad lineal, y la velocidad lineal, pues otra vez, está relacionada con la angular mediante una fórmula que tenemos que saber. Es simplemente la velocidad angular por el radio. La velocidad angular era 6pi. El radio eran 40 centímetros. Ojo que 40 centímetros los tengo que poner en metros, 0,40 metros, porque la velocidad la voy a calcular en metros por segundo, no en centímetros por segundo. Así que si habéis puesto aquí 40, pues tenéis un fallo. 6pi por 0,40, pues sale 2,4 pi metros por segundo, no 240 pi metros por segundo, que me habéis puesto algunos que no habéis pasado esto a metros. También lo podéis dar sustituyendo el valor de pi, 7,54 metros por segundo, que para las velocidades lineales es más habitual no dejarlo en función de pi, así que sería preferible esta segunda manera. Y por fin me pregunta la aceleración centrípeta o normal, que tiene otra formulita que también tenéis que saber, que es esa velocidad al cuadrado partido por r. La velocidad era 7,54, era el 0,40, así que pues sale esto 142,1 metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración, así que metros partido segundo al cuadrado. Y ya tendría la cuestión 2 terminada. Vamos con la cuestión 3. Un conductor observa un obstáculo cuando se mueve con una velocidad de 99 km por hora. Si tarda 1,4 segundos en empezar a frenar
y luego frena con una aceleración de 5 metros segundo al cuadrado, calcula la distancia que recorre antes de parar. Vamos a ver, el coche se mueve con una velocidad que es de 99 kilómetros por hora. Voy a hacer el cambio de unidades para pasarlo a metros por segundo y trabajar en metros por segundo. Así que la velocidad del coche inicialmente era esa, 27,5 metros por segundo. Y ahora me dice, tardo 1,4 segundos en empezar a frenar. 1,4 segundos es el tiempo que tardo hasta que piso el freno. Es decir, durante todo ese tiempo no estoy frenando. Y estoy llevando, por lo tanto, un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Qué distancia he recorrido con ese movimiento rectilíneo y uniforme en esos 1,4 segundos? Pues aplico la fórmula. La posición es la posición inicial, que en este caso es 0, más la velocidad inicial, que es la que acabamos de calcular, 27,5, multiplicado por el tiempo que se está moviendo con este movimiento. Así que, ¿cuánto vale esa distancia? Pues 0 más 27,5 por 1,4, hemos recorrido 38,5 metros desde que hemos visto el obstáculo hasta que hemos apretado el freno. Aquí todavía no hemos frenado. Esta es la distancia que recorre hasta que empieza a frenar. Una vez que empieza a frenar, lo que tenemos que ver es qué distancia recorre, pero para eso tenemos que ver cuánto tiempo tarda en frenar. Y para eso usamos la fórmula de la velocidad. La velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en parar o en frenar? Pues la velocidad que llevará al final será 0 si ha parado, ¿no? Al principio lleva una velocidad de 27,5 metros por segundo. La aceleración, 5 metros por segundo cuadrado, es negativa porque estamos frenando, así que menos 5 por t. Y ya tenemos esta fórmula con sus valores numéricos. Despejamos de ahí y me queda que 27,5 es igual a 5t, y por lo tanto t es 27,5 entre 5, 5,5 segundos. Este tiempo es el tiempo que estamos frenando. Tiempo que estamos frenando. ¿Qué distancia recorremos en este tiempo? La distancia sería, la posición será la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si aquí pongo como ese 0, 38,5, lo que tendré es la posición al final. Si pongo 0, que es lo que estoy haciendo aquí, lo que tendré es la distancia recorrida. Así que, ¿qué distancia habré recorrido? Pues 27,5, que es la velocidad inicial, multiplicado por el tiempo que estoy frenando, son 5,5 segundos, más un medio de menos 5, a mí me gusta más poner el menos aquí delante, un medio de menos 5 o menos un medio de 5 por el tiempo 5,5 al cuadrado. Es decir, hemos recorrido 75,625 metros. ¿Qué distancia en total hemos recorrido? Pues 38,5 en el primer tramo, es decir, mientras íbamos con un movimiento rectilíneo uniforme, antes de frenar, y 75 y pico metros mientras estamos frenando con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Un total de 114,125 metros. Hay algunos alumnos que han puesto en esta expresión la posición inicial 38,5, aquí les salía 114,125, que sería ya la distancia total recorrida, pero luego aquí me han sumado
los 38,5 del movimiento rectilíneo uniforme y aquí han sumado 114. En realidad están sumando 38,5 metros dos veces. Así que si lo han hecho poniendo aquí 38,5, directamente el valor que sale ahí sería la distancia total recorrida hasta la frenada. Y si aquí habéis puesto 0, pues hay que sumar las dos cantidades para obtener esta. Empezamos con la cuestión 4. Es un problema de tiro vertical. Recordamos que en los problemas de caída libre o de tiro vertical se usaban las expresiones para la velocidad, pues la velocidad al final era la velocidad inicial menos 9,8 porque la aceleración valía menos 9,8 por t, y para la posición y era la altura inicial y 0 más la velocidad inicial por el tiempo y más un medio de menos 9,8 que es menos 4,9 t al cuadrado. Así que tengo que usar estas expresiones. Lo primero que me pide es la altura máxima que alcanza el objeto. Tenemos que recordar que en el punto más alto la velocidad es 0, es decir, esa es la condición de altura máxima, que la velocidad sea 0. Pues aplicamos la primera de las expresiones, 0 es la velocidad final, es igual a la velocidad inicial, menos 9,8 por t. Despejamos el valor del tiempo y nos sale que son 8 segundos. Y ahora ese valor lo sustituimos en la segunda de las ecuaciones. Así que en la segunda de las ecuaciones, pues donde ponga t, ponemos 8. ¿Cuál será i? Esto de aquí, que es i, que yo he puesto altura máxima porque ya sé que lo que estoy calculando es esa altura máxima, ¿no? Pues es la posición inicial, que era 186,4, ya que me decía que se lanzaba desde esa altura un objeto, más la velocidad, que es la velocidad inicial, 78,4, por el tiempo, es decir, por los 8 segundos, y menos 4,9 por los 8 segundos al cuadrado. Bueno, ahí no he sustituido todavía el tiempo lo tenéis sustituido aquí, y cuando hagáis esas operaciones con la calculadora, pues os deberían salir 500 metros exactos. Así que la altura máxima serían 500 metros. Y con eso tenemos resuelto el apartado A del problema. El apartado B me dice que calcule cuál es la velocidad cuando estoy a 100 metros de altura. Bueno, pues esa es la condición, que S sea 100 metros, o en vez de S, como aquí le estamos llamando I, pues que I sea 100 metros, ¿vale? Así que usamos nuevamente esta segunda ecuación y donde pone I0, V0, pues vamos poniendo lo que vale. ¿Cuánto vale I? Pues hemos dicho que 100 metros. ¿Cuánto vale I0? Pues era la altura al principio, 186,4. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 78,4. ¿Cuánto vale la aceleración? Un medio de la aceleración es esto, ¿no? Y nos queda una ecuación de segundo grado que es esta de aquí. Aquí la tenéis resuelta paso a paso y tenemos dos posibles soluciones. 17,04 segundos o menos 1,03 segundos. ¿Cuál de las dos soluciones es la correcta? Pues la positiva, la negativa no tiene sentido. Así que a los 17 segundos de lanzar el objeto, pues es cuando llega al suelo. ¿Con qué velocidad? Pues para eso usamos la segunda de las expresiones. La velocidad será la velocidad inicial menos 9,8 por el tiempo que acabamos de calcular, 17,04, y la velocidad pues me sale esta que tenéis aquí, menos 88,59 metros por segundo. Este apartado B también se podría calcular poniendo como altura inicial, es decir, ahí en vez de poner 186,4, poniendo 500 metros, es decir, usando la altura máxima como punto inicial, poniendo 0 como velocidad inicial, porque si estoy poniendo 500 como altura inicial, en el punto más alto la velocidad es 0, y me queda algo un poco más sencillo, ¿no? Me queda 100 es igual a 500
menos 4,9 t cuadrado. Y al final, haciéndolo de esa manera, os repito, os quedaría 100 es igual a 500 menos 4,9 por t al cuadrado, os saldría que t sería la raíz cuadrada de 400 dividido por 4,9, eso os saldría, pues creo que es 9,04 segundos, y cuando sustituyeseis eso en la ecuación de la velocidad, pues os saldría, como la velocidad inicial estabais en el punto más alto, que era 0, pues menos 9,8 multiplicado por 9,04, y el resultado final os saldría el mismo, menos 88,59 metros partido por segundo. Es decir, esta sería una forma alternativa de hacerlo que muchos de vosotros habéis usado y sería totalmente correcta. Bueno, pasamos a otro. Bueno, vamos a corregir el problema 1. Tenemos dos ciclistas que parten con sentidos opuestos de dos pueblos que distan 45 kilómetros y a la misma hora. Así que lo que tendré es que aquí está el primer pueblo, aquí estará el segundo pueblo, y los ciclistas, pues uno sale del primer pueblo hacia el segundo, este sería el ciclista número 1, que lleva una velocidad que es la velocidad de 27 kilómetros por hora. El otro ciclista sale del segundo pueblo con una velocidad un poco más pequeña en dirección hacia el primer pueblo. Tened en cuenta que, como esta dirección lleva el sentido hacia el lado negativo del eje de las X, pues la consideraré negativa, menos 18 kilómetros por hora. Tienen que recorrer toda esa distancia entre los dos, de tal manera que se alcanzará en algún punto intermedio. Y la cuestión es, ¿dónde está ese punto intermedio? Para resolverlo, tenemos que tener en cuenta que son movimientos rectilíneos y uniforme, con lo cual la posición vendrá dada por la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, así que tendré que escribir la primera de las ecuaciones para el móvil 1, que es que la posición del móvil 1 es pues 27, que es su velocidad por el tiempo que tarde en cruzarse con el otro coche. En este caso, ponemos aquí el 0 kilómetros, aquí ponemos el 45 kilómetros y por lo tanto la posición inicial del móvil 1 es 0 y no hay que ponerlo en la ecuación. La posición inicial del móvil 2 sí que hay que ponerla porque es 45 kilómetros y no 0. Más la velocidad del móvil 2, que es menos 18 kilómetros por hora por el tiempo. En el momento en el que se cruzan, S1 y S2 tienen que ser iguales. Y eso es lo que tenemos que hacer, igualar las dos ecuaciones. La primera ecuación igual a la segunda ecuación. Resolvemos esta ecuación, el 18 pasa al primer miembro sumando, me queda 45 por t igual a 45, por lo tanto el tiempo que tarda en alcanzarse es un tiempo de 1 hora. Una vez que tengo ese tiempo, pues puedo calcular cuál es la posición que ocupa cada uno de los coches. Sustituyo en la primera ecuación y me sale que el primer coche está a 27 kilómetros del origen, del 0. Y el segundo coche también está a 27 kilómetros del 0. Esto tiene que salir igual, porque es la condición que me he puesto, que S1 sea igual que S2. Así que si esto sale diferente, pues está mal, tenéis que revisarlo. A algunos aquí les salía un número, aquí otro diferente y no lo han revisado, ¿no? Aquí tiene que salir este número, tiene que ser igual que este. Vale. Así que hemos tardado 1 hora y se han encontrado a 27 kilómetros del primer pueblo. Pero me preguntaba cuál es la distancia que recorre cada ciclista. Claro, si esto está a 27 kilómetros del primer pueblo, el primer ciclista ha recorrido los 27 kilómetros. Así que ha recorrido 27 kilómetros en esa hora.
pero el segundo estaba aquí, así que ha ido desde aquí hasta aquí, y en realidad ha recorrido menos, ha recorrido 45 menos 27, es decir, ha recorrido solo 18 kilómetros. No confundáis posición con distancia recorrida. En este caso, la posición de los dos cuerpos es la misma, 27 kilómetros, pero el segundo ha tenido que recorrer menos distancia para llegar hasta ahí. Este sería el apartado A de este ejercicio. Vamos a ver el apartado B. En el apartado B seguimos teniendo que el ciclista 1 sale del pueblo primero y sigue saliendo con la misma velocidad, 27 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad del ciclista 1, pero el ciclista 2 sale de 45, sale de su pueblo, aquí está, 45 kilómetros, pero ahora dice que en vez de ir en la dirección opuesta a la del primer ciclista, pues sale con el mismo sentido. Es decir, ahora la velocidad del ciclista 2 es 18 kilómetros por hora. Y además, este ciclista sale una hora después que el primero, sale una hora después. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando planteemos las ecuaciones del movimiento. La ecuación del movimiento para el primer ciclista es la misma que antes, no ha cambiado nada para él. Sigue saliendo del punto 0 y sigue llevando la misma velocidad, así que su ecuación no ha cambiado en nada. Sin embargo, en la ecuación del segundo sí que han cambiado cosas. Ha cambiado, pues que la velocidad ahora es negativa, en vez de ser, la velocidad ahora es positiva en vez de ser negativa. En la ecuación anterior era menos 18 y ahora es más 18. El 45 sigue igual, porque seguía saliendo del mismo sitio, así que ahí sigue teniendo que estar ese 45 como posición inicial. Pero este más que hay ahora, antes era un menos, pero ahora va en la misma dirección que el primero, así que ahora es un más. Y el tiempo que está moviéndose el segundo ciclista es el tiempo del primero menos una hora menos que el primero. Cuando el primero lleve 2 horas moviéndose, el segundo ciclista, como ha salido una hora después, solo llevará una hora. Por eso ponemos aquí t menos 1, que muchos os habéis equivocado y habéis puesto t más 1, ¿no? Eso sería si hubiera salido una hora antes que el primero, pero ha salido una hora después. Así que t menos 1. Bien, una vez que hemos planteado las ecuaciones, que es lo complicado, resolverlas no debería tener mucho problema. Es igualar estas dos ecuaciones, 27t, la del primero, igual a esto que es la del segundo. Aquí fijaos que ya he abierto este paréntesis, he dicho 18 por t, pues 18t, y 18 por menos 1, pues menos 18. Así que ahí ya está abierto el paréntesis. Ahora, ese 18t que estáis sumando lo pasamos al otro lado restando, y aquí me quedaría 45 menos 18, que es 27. 27 menos 18 es 9t, eso es 27, el tiempo son 3 horas. Es decir, el primer ciclista tarda 3 horas en alcanzar al segundo ciclista. ¿Y dónde estará ese punto donde alcanza al segundo ciclista? Pues según su ecuación, a 27 por 3 a 81 kilómetros. Sustituyendo en la ecuación del segundo ciclista sería 48 más 18 por, aquí van t menos 1, es decir, 3 horas menos 1 hora, 2 horas que está moviéndose el segundo, y también sale 81 kilómetros. ¿Qué distancia ha recorrido cada uno de los ciclistas? Pues el primer ciclista ha recorrido 81 kilómetros en 3 horas y el segundo, como ya estaba en 45, para llegar a 81 solo ha tenido que recorrer 36 kilómetros y eso lo ha hecho en 2 horas, una hora menos que el primero. Y este sería el problema 1. Bueno, vamos a corregir el problema 2. El problema 2 es un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, así que tendré que usar estas expresiones que tenemos aquí. Recordad que había otra expresión que relacionaba las velocidades con la aceleración y la posición, pero que os dije que solo podíais usarla si me la deducíais en el desarrollo de la ejecución del problema. Así que
básicamente no debéis usarla. Bien, usando estas dos ecuaciones se pueden resolver todos estos problemas. Vamos con el primer problema, o con la primera cuestión de este problema que tiene 5 apartados. Apartado A, ¿cuánto vale la aceleración? En este problema, este apartado es fundamental, porque si no calculas la aceleración no puedes resolver el resto de los ejercicios, el resto de los apartados, así que esto es fundamental. Vimos 2 o 3 ejercicios en clase en los que aplicábamos el mismo método para resolver problemas de este tipo, así que no debería ser demasiado complicado. La primera ecuación, la de la posición, me dice que el dato que me da es que cuando está a 150 metros del punto P, pues se detiene. Así que a 150 metros la velocidad es cero. Tengo que plantear una ecuación para la posición y otra para la velocidad. La posición 150, la velocidad 0. ¿Cuál es la velocidad inicial? Bueno, no lo tengo aquí calculado, pero 108 kilómetros por hora, pues podéis calcular fácilmente que son 30 metros por segundo. Recordad el procedimiento, recordamos que 1 kilómetro son 1000 metros y que 1 hora son 3600 segundos, y si hacéis eso pues te sale 30 metros por segundo. Así que 150 metros es 30 metros por segundo por t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la otra ecuación, la de la velocidad, 0 es igual a 30 más la aceleración por t. De esta segunda ecuación voy a sustituir, voy a despejar para calcular lo que vale la aceleración. También podéis despejar el tiempo, pero sale más complicado, así que buena gana de complicarnos la vida. Ya os digo que la forma más sencilla de hacer esto pues es despejar la aceleración, que es menos 30 partido por t. 30 pasa al otro lado, signo menos, el tiempo pasa dividiendo por menos 30 entre t. Y ese valor de la aceleración lo cambiamos en la primera ecuación, es decir, lo cambiamos aquí, que es donde habla de la aceleración, y ponemos que la aceleración es menos 30 partido por t. Así que me queda 30 por t, y aquí me queda un medio de menos 30, que sería menos 15, y t al cuadrado partido por t se me va un t y me queda t. Me queda 30t menos 15t. Si resto esas dos cantidades, 30 menos 15, pues al final me queda que eso es 15t. Es decir, 150 es igual a 15 por t. Luego el tiempo es 150 entre 15, que son 10 segundos. Si el tiempo es 10 segundos, sustituyendo en esta expresión, pues la aceleración será menos 30 entre 10 menos 3 metros por segundo, y con esa aceleración tengo que seguir resolviendo los demás apartados de este ejercicio. El segundo apartado pues es bastante simple, me dice que cuál será la posición y la velocidad a los 7 segundos, pues lo único que tengo que hacer es en las ecuaciones correspondientes, donde pone tiempo, poner 7 segundos. Así que 30 por t menos un medio de 3 por 7 al cuadrado, la posición es 136,5 y la velocidad pues 30 menos 3 por 7, 30 menos 21, que son 9 metros por segundo. Así que el apartado B no tenía mucho misterio. Vamos con el siguiente apartado, apartado C. Me dice cuál será la posición del móvil si tengo una velocidad de 15 metros por segundo. Bueno, pues ahora tengo que sustituir el dato 15 metros por segundo, que es la velocidad, en la ecuación de la velocidad. Recordamos, velocidad inicial, más aceleración por tiempo. 15, que es la velocidad final, 30 es la velocidad inicial, la aceleración es menos 3. Resuelvo esto y me sale que el tiempo son 5 segundos. ¿Y cuál será la posición? Pues sustituyo el 5 en la ecuación de la posición. Así que si ese era ese sub 0 más v sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pues será la posición inicial, pues esta es 0. La velocidad inicial 30 por el tiempo 5 más un medio de la aceleración, que es menos 3, yo prefiero poner el menos ahí delante, y por el tiempo
al cuadrado. Aplicamos esto con la calculadora y nos sale 112,5 metros. Apartado D. La velocidad del móvil cuando está a 144 metros del punto P. Pues 144 metros, que es la posición, es decir, aplico esta ecuación, será la posición inicial, que era 0, más la velocidad inicial, que era 30 por t, menos un medio de t cuadrado. Es decir, me sale una ecuación de segundo grado, que es esta, que tiene dos soluciones positivas. Una es 8 y otra es 12. La que vale es la de 8, porque es la primera vez que pasaríamos por ese punto. A los 12 segundos pasaríamos si después de parar el coche empezase a retroceder, pero bueno, parece que el enunciado del problema dice que cuando se para el coche se termina el movimiento, así que solo tendría sentido la primera de las soluciones. ¿Y esa velocidad cuánto vale? Pues 30, velocidad inicial, menos 3 por 8, pues vale 6 metros por segundo. Y el último apartado era el que tenía un pelín más de complicación, porque tenía que plantear dos ecuaciones, una para el primer móvil y una para el segundo móvil. El primer móvil es con el que estamos trabajando durante todo el tiempo, es decir, aplico la ecuación, es una ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque este cuerpo está frenando, ¿no? Así que su posición será la posición inicial, que era 0, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de menos 3, es decir, menos 1,5 por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación de la posición para el cuerpo. El segundo cuerpo lleva una velocidad constante de 40, luego el segundo cuerpo lleva un movimiento rectilíneo y uniforme, y la única pega es que sale 2 segundos después que el primero. Así que su ecuación será su velocidad 40 por el tiempo, que es el tiempo del primero, menos 2 segundos, porque sale 2 segundos después. Y tengo que igualar estas dos ecuaciones. 40 por t menos 2 es 40 por t, 40 por menos 2 es menos 80, 40 por t menos 80, esta de aquí, igual a la de arriba, igual a 30 por t menos 1,5 t cuadrado. Reorganizo eso y me sale esta ecuación de segundo grado que tengo que resolver, me sale una solución negativa que no vale, así que la que vale es la positiva, que vale eso, 4,694 segundos. ¿Cuál será la posición entonces donde es alcanzado el segundo móvil? El segundo móvil alcanza el primero. Pues aplicando S1 en la primera de las ecuaciones, pues me sale que es a los 107,8. Y aplicándolo en la segunda de las ecuaciones también me sale 107,8, lógicamente, ¿no? Porque las ecuaciones estas las he igualado para resolver el problema. Así que el segundo móvil alcanza el primero, pues a 107,8 metros del punto de partida. Y con esto pues, tendríamos resuelto el problema. Vamos con el último problema, el problema 3, donde tengo que sacar algunos datos a partir de una gráfica. Recordad que la gráfica es una gráfica en la que aquí está, en el eje de las X está el tiempo en segundos y en el eje de las Y está la velocidad en metros partido por segundo, ¿verdad? Así que pues vamos a ir calculando todas las cosas que me pide. Me pide que diga qué tipo de movimiento es, cuál es la aceleración, cuál es la posición y la velocidad al principio y al final de cada tramo, cuál es la distancia recorrida y la velocidad media, eso de todo el problema, no en cada tramo. Ahí no me dice que esto sea en cada tramo, que algunos me habéis calculado esa velocidad media en cada tramo, que no te lo pedía. Como dato me dice que suponga que la posición inicial para el primer tramo es 0. Y que al final pues hagas las gráficas espacio-tiempo y aceleración-tiempo si te sobra tiempo, que en la mayor parte de las ocasiones pues no fue así. Vamos con el primer tramo, el tramo AB. En el tramo A pues vemos que la velocidad inicial pues es 0 y que la velocidad final es pues 8. Así que simplemente era leer la gráfica. ¿Cuál es la aceleración en el tramo? La aceleración es la velocidad final menos la inicial, es decir, 8 menos 0 dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial.
El tiempo final, al final de este tramo, es 2 y al principio era 0, pues dividido por 2 segundos. 8 entre 2, la aceleración 4 metros por segundo cuadrado, no 4 metros por segundo, que me ponéis algunos. La aceleración se mide en metros partido segundo cuadrado. ¿Cuál es la posición inicial? 0 metros. Me decía, supongo que la posición inicial para el primer tramo es 0, pues eso es supuesto. ¿Cuál es la posición al final de este tramo? Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que tendré que poner posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Posición inicial 0, velocidad inicial 0. Tengo aquí, ¿verdad? Velocidad inicial era 0. Más un medio de la aceleración que la he calculado, 4 por 2 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, dividido por 2, 8 metros. ¿Qué distancia he recorrido? Pues la posición final menos la inicial, 8 metros, que es la posición final, menos la inicial, pues he recorrido 8 metros en este primer tramo. Vamos con el segundo tramo. Segundo tramo es desde B hasta C. ¿Cuál es la velocidad al principio? Pues la velocidad al principio es 8. Y al final, pues también es 8. Así que este no es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado como el anterior, sino que es un movimiento rectilíneo y uniforme, no hay aceleración. De todas formas, cuando calculamos la aceleración, pues lo vemos también, porque si la velocidad final es 8 y la inicial es 8, 8 menos 8 es 0. En este tramo hemos estado desde el segundo 2 hasta el segundo 10, desde aquí hasta aquí, es decir, hemos estado un total de 8 segundos, pues 0 entre 8 me sale 0. Esa es la aceleración. No hay aceleración, movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Cuál es la posición inicial? La posición inicial es donde terminé en el tramo anterior. El tramo anterior, la posición final del tramo anterior era 8, pues esa es la inicial para este tramo. ¿Cuál es la posición final? La posición inicial 8 más la velocidad que era 8 por el tiempo que hemos estado en este tramo, que hemos dicho que era 10 menos 2, 8 segundos. No sé por qué aquí un montón de gente me ha puesto 9. No termino de entenderlo, porque que uno se equivoque, vale, pero que os equivoquéis tantos es extraño. ¿Cuánto vale esto? Pues 8 por 8, 64 y 8, pues 72 metros es la posición al final de este tramo. ¿Qué distancia hemos recorrido? 72 menos la posición inicial, 64 metros. También podríamos decir que hemos recorrido eso, 8 por 8, 64, sin tener en cuenta esta posición inicial. Y vamos con el tercer tramo. En el tercer tramo empezamos en C, terminamos en D, es una recta inclinada hacia abajo, así que esto tendrá aceleración negativa, pero ahora lo vamos a comprobar. ¿Cuál es la velocidad inicial? Pues la velocidad inicial es 8. ¿Cuál es la velocidad al final? Pues es 0, así que velocidad final 0, velocidad inicial 8. Aplicamos la fórmula, velocidad final 0, menos la inicial, perdón, menos la inicial que es 8, pues 0 menos 8, dividido por el tiempo al final, 11 segundos, al principio de este tramo estábamos en 10, es decir, en total hemos estado un segundo frenando, menos 8 entre 1, menos 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la posición inicial donde terminamos el tramo anterior? 72 metros. ¿Cuál es la posición final? Ahora volvemos a tener movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, así que posición inicial 72, velocidad inicial que era 8 por un segundo, más un medio de menos 8 o menos un medio de 8 por 1 al cuadrado, 76 metros. ¿Cuánto hemos estado en este tramo? 76 menos 72, hemos estado 4 metros, hemos recorrido, perdón, 4 metros en este tramo. Pasamos a la siguiente pregunta que me hacía, que era esta de aquí. Calcula la distancia total recorrida y la velocidad media en todo el trayecto. Así que eso lo tenemos aquí. ¿Qué distancia hemos recorrido en total? Pues 8 metros en el primer tramo, 64 en el segundo, 4 en el último, 76 metros.
esos 76 metros también coinciden con la posición final del tramo CD. ¿Cuál es la velocidad media en todo el recorrido? Pues hemos recorrido esos 76 metros, la inicial era 0, ¿en cuánto? En 11 segundos en total. Así que 76 entre 11, la velocidad media en todo el recorrido pues es 6,91. Este era el último apartado. ¿Cómo sería la gráfica espacio-tiempo? Que esto ya quedamos en que si no lo tenéis pues no pasa nada, ¿no? Pues al principio, en el tiempo, en instante inicial, la posición era 0. Al final del primer tramo era 8, al final del segundo tramo era 72 y al final del tercer tramo era 76. En el primer tramo era un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, así que era una parábola que se iba inclinando cada vez más. Luego tengo una línea recta de un movimiento rectilíneo uniforme en una gráfica espacio-tiempo. Recordad que un movimiento rectilíneo uniforme en una gráfica espacio-tiempo pues era una recta. Y el último tramo pues es también una parábola, pero que ahora se está inclinando cada vez menos, que sería la parte en la que estoy frenando. Así que esta sería la gráfica. Voy a borrar porque se ve mejor con la original que teníais ahí que con las líneas que he ido dibujando. Y las aceleraciones, pues es más sencillo todavía. En el primer tramo, es decir, entre 0 y 2 segundos, calculamos que la aceleración era 4 metros por segundo, pues durante todo ese tramo, todo el tiempo es 4, así que una línea recta horizontal que marca 4. Durante el segundo tramo, entre 2 y 10, la aceleración es 0, no hay aceleración. Y en el último tramo, la aceleración es menos 8 durante un segundo entre el 10 y el 11. Y esta sería la gráfica aceleración frente a tiempo. Y este era el examen, que era prácticamente igual que los que os había enseñado como modelo y que parece que no fue la cosa todo lo bien que debería haber ido. Así que revisad bien este vídeo, si queda alguna duda me preguntáis en clase, pero es imprescindible que reviséis el vídeo para que veáis el método con el que se resuelve cada apartado. Aunque muchos ejercicios casi iguales que los que os he puesto estaban hechos en clase de modelo. Bueno, aquí os lo dejo.